Para las actividades que vamos a realizar el día de hoy, nuestro material principal serán las taparroscas, que las podemos encontrar fácilmente en las botellas de plástico, como de jugo, de refresco, de agua o detergentes. Y vamos a hablar un poco sobre la contaminación ambiental y qué podemos hacer nosotros para darles un segundo uso a las botellas o plásticos o buscar lugares adecuados en donde se les den un uso útil. Digamos que tienes mucha sed o hace mucho calor. Te compras una botella de agua o un refresco muy helado. Pero después de tomártela, ¿qué haces? ¿Tiras la tapa? ¿Sabías que en la Ciudad de México se producen 13.000 toneladas de residuos plásticos? Es decir, que aproximadamente una sola persona genera 1 kilo de basura. Y de toda esa basura, solo el 6% se recicla correctamente, además de que los encargados de este trabajo no tienen un sueldo justo. Los investigadores de Greenpeace hicieron un proyecto en 2018 en 42 playas mexicanas y en todas estas había basura plástica. La mayoría eran botellas, empaques de comida y por supuesto muchísimas tapas. Pero ¿qué pasa con este plástico? ¿Por qué es tan malo? Las tapas generan microplásticos, pedazos muy pequeños de plástico que poco a poco dañan a los animales de los diferentes lugares. Por ejemplo, hay aves, tortugas y peces que comen esta basura y es altamente tóxica y poco a poco van dañando su ecosistema. Existen diferentes organizaciones que recolectan las tapas, las muelen y reutilizan el plástico para hacer productos nuevos y que al venderlos pueden ayudar a pagar diferentes tratamientos para niños con cáncer. También existen diferentes lugares en donde se pueden vender los plásticos. Cada kilo de tapa cuesta 2.5 pesos y, aunque no parece mucho, estamos ayudando un poco más al planeta. También existen formas divertidas en las que podemos reutilizar este material, por ejemplo, nuestra actividad de hoy. Hoy vamos a hacer un cuadro hecho con solo tapas. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son tapas, pueden ser de 30 a 35 tapas, diferentes pinturas, yo tengo blanca, verde, rosa, azul. También vamos a ocupar 2 pinceles, pegamento, un periódico para poner las tapas encima, tijeras y un cartón. Yo escogí este de el cereal, pero puedes escoger cualquier cartón que tengas disponible. Si tienes una caja de cereal como yo, vamos a abrirla por la parte de abajo utilizando unas tijeras o las manos. Después vamos a buscar la parte donde continúe pegada la caja. Con mucho cuidado la vamos a abrir para no romper todo en la caja. Listo, así tenemos toda nuestra caja completamente abierta y sin desperdiciar nada. Para este proyecto no vamos a necesitar todo el cartón, así que vamos a recortar algunas partes, quedándolo solo con la parte más grande de la caja. Y vamos a quitar todas estas partes sobrantes con las tijeras.
que tengamos nuestros dos cuadros grandes de cartón, vamos a seguir a acomodar las tapas. Vamos a utilizar 6 tapas para hacer la forma de una flor. Y vamos a utilizar 4 para hacer el tallo y otras 4 para hacer 2 hojas. Y ahora vamos a pintar nuestras tapas de los colores que tengamos disponibles. En este caso yo voy a utilizar el color rosa para los pétalos y el color amarillo para el centro de nuestra flor. Si tus tapas como las mías son de color rojo y algunos colores no se alcanzan a ver, lo que puedes hacer es que con pintura blanca puedes tapar ese color rojo y después, una vez que se seque, puedes poner el color que querías encima. Así va a ser un poco más fácil que se note el color que deseas. Y una vez terminados nuestros pétalos, vamos a pasar con el tallo y las hojas.
Para nuestra siguiente figura vamos a necesitar 10 tapas. Primero vamos a poner de 2 en 2 hasta formar 5 filas. Después pondremos 3 y después de esas 3 pondremos otras 4. En la punta vamos a poner una sola y debajo de las 4 que pusimos anteriormente vamos a poner 2 más, pero un poco separadas. Vamos a pintar nuestro cohete. Yo voy a utilizar el color azul para el cuerpo del cohete y otro color para la parte de abajo.
El resto del cohete lo voy a pintar de color gris y como no tengo esa pintura decidí mezclar el color negro y el blanco para crear el gris. Las dos tapas de abajo están simulando el fuego del cohete cuando va a despegar, así que las vamos a pintar de color rojo. Decidí darle una segunda pintada para que los colores brillen un poco más, así que voy a volver a pintar todo del mismo color.
Y ahora con un pincel y el pegamento vamos a ponerlo en el centro de nuestro cartón. No importa si se sale un poco de las tapas porque al final va a secarse y no se va a ver. Iremos acomodando las tapas para darles la forma que les habíamos puesto en un principio.
Como el cartón que teníamos era un poco grande, decidí que voy a darle un poco más de color dibujando. Con un lápiz voy a dibujar una abejita. Después decidí dibujar unas nubes, un sol y otras flores.
Y vamos a hacer lo mismo con nuestro cohete. Vamos a dibujar planetas. Decidí dibujar la Tierra y Saturno.
Y una vez que tengamos coloreado nuestros dibujos y nuestras tapas pegadas, es momento de ponerle nombre a nuestro cuadro. Yo decidí poner mi nombre y tú puedes poner el tuyo o ponerle un nombre a tu cuadro. Y listo, así es como me quedaron a mí. Existen muchas formas de reutilizar las tapas. También hay otras formas que puedes intentar, como coches, frutas, animales. Recuerda que aunque el reciclaje y la recolección de basura plástica no parezca mucho, cada tapita cuenta para ayudar al ambiente, así que tratemos de buscar soluciones para todos estos residuos. Gracias por ver la actividad de hoy y si tienes alguna duda puedes hacerla en el chat o en los comentarios.